Este día va a ser más para una introducción a lo que viene en estas siguientes semanas. La semana que viene voy a entrar más en detalle en los significados de los números en cuales estamos entrando en el año no solo Gregorian en 2022, que significa eso, pero también en los números de los hebreos, que es 5782. Voy a hablar poco hoy, pero si entro muy a profundo a eso, luego me desvío del mensaje. Les invito a que estén aquí en estas siguientes semanas. Voy a tratar lo mejor que yo puedo de no extenderme mucho, porque a veces yo pienso que doy mucha información y les doy mucho para aquellos que les gusta meditar en la palabra. Voy a tratar de hacerlo en una manera que puedan recibir, meditar y luego seguir la semana que viene. Gracias por sus oraciones. Tuvimos un tiempo muy ocupado la semana antepasada con la conferencia que tuvimos aquí, y luego después de aquí de compartir, fuimos a Abilene con el pastor Rolando, y 2 servicios muy hermosos allá. Yo sé que también aquí, pero gracias por sus oraciones, que Dios nos mantiene y nos da la fortaleza de compartir. Eran casi 4 días seguidos de compartir de una manera u otra. Damos gracias a Dios y gracias a ustedes. Y sí les tengo un reporte, no sé si se fue transmitido a usted, pero tengo que decirle a no solo a Sister Guille, pero los guerreros de oración también, que me dio tanto gusto. Una palabra que recibimos 2 viernes atrás, el grupo que vino a tener la conferencia, dice, cada vez que vamos a un lugar, dijo, es diferente. A veces hay tanta, ¿qué es la palabra? A veces hay espíritus en contra, y tienen que llegar y orar y eso, para tener una libertad de ministrar. Y nos dijeron, entramos aquí con esa mentalidad, llegar al altar y orar. Dijo, quiero decirles, dijo, había una facilidad, una libertad de entrar aquí, había una paz. Dijo, Dios ha abierto este lugar y una facilidad para ministrar. Quiero darle gracias a los guerreros de oración. Denle un fuerte aplauso. Y por siempre es para un pastor y para una iglesia debe de ser algo que nos debería de dar mucho gozo de escuchar. Amén. Y eso doy gracias a Dios. No quería seguir antes de expresar eso. Este día voy a comenzar con esto. Tengo mucho que cubrir, pero discúlpenme si me paro. Quiero hacerlo de la mejor manera que puedo. Vamos a ir a Isaías. Vamos a comenzar ahí. Isaías 56. Isaías 56. Yo sé que todos se recuerdan los mensajes que damos aquí. En los últimos años al comenzar el febrero hemos hablado sobre lo que Dios tiene preparado para el año. El año atrás le pusimos, será un año de contención, y también en el mensaje de un año atrás, año pasado, las palabras que decimos, este era el año de pararnos firme en el Señor. El año de pararnos firme en el Señor, firme en su palabra, firmes en la fe. Contender por aquellas cosas que son importantes. Y fue una palabra que Dios nos habló y nos preparó. El año 2020, Dios nos dio la palabra a través de lo que vamos a cubrir la siguiente semana. Nos dio, aunque todo el mundo estaba declarando que era el año de gran visión, perfecta visión, visión. Y eso terminó como en marzo. Terminó en marzo aquí en los Estados Unidos.
pero nosotros habíamos declarado, no lo miré así yo, pero declaramos que era un año donde íbamos a tener que profundizar nuestra relación con el Señor, agarrarnos firmes del Señor, y entró una pandemia que todavía está afectando a muchos, nos ha afectado aún aquí, pero en todo Dios nos ha ayudado. Este año hay un tema que sigue saliendo cuando estudiamos o cuando estudio esto que estamos viviendo, 5,782. Recuerden que estamos en una década, we're in a decade of the mouth, de la hablar o de la boca, que es Pei, el número que representa 80. Y el año pasado entramos al 81, que es Aleph, que ese símbolo número significa Dios primero, pero también es en silencio. Este año vamos a entrar más a detalle, lo más les quiero dar una appetizer para que tengan más hambre la semana que viene de saber. Pero este año que es el bet, el 82 Pei bet, significa ese número casa, pero también tiene el significativo del número 2. Hay Dios el Padre y el Hijo. Dentro de, y les, como digo, más en detalle, Aleph representa el número 1, es silencio, la letra silencio, pero es fuerte. Número 2, el siguiente letra, símbolo del alfabeto hebreo, es el segundo, y de ahí todo sigue. En otras palabras, Juan nos dice que todo lo que fue hecho por Él y para Él. Por Él y para Él. Eso es interesante que el número 1 significa Dios, número 2 significa el Hijo, y luego todo lo demás sale de eso. Todo lo demás. Hay algo que sigue ocurriendo en estos números. Uno es que el significado es casa, carpa. Y la otra cosa también es hijo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que este es un año donde la casa de Dios, Dios va a dar un enfoque en una restauración de la casa de Dios. Y también lo que he visto en la casa del templo de Salomón, y también en la carpa que David construyó o preparó para el arca. Ahorita les voy a tratar de representar algo. Les mandé unas fotos al media y espero que hopefully están listos here in a second. Pero les quiero dar también, vamos a hablar un poquito del tabernáculo de David, y nos dice que eso es la casa. Los dos decían esto, siempre me fascinó. Eso es Segunda de Crónicas, no tienen que buscar, estamos en Isaías, Segunda de Crónicas 7, un pasaje muy conocido donde Dios le respondió a la oración de Salomón, y es una porción que nosotros reconocemos: si mi pueblo, por cual mi nombre es invocado. Ese pasaje muy conocido. Antes de eso, Salomón nos dice, cuando él edificó el templo, él edificó su palacio también, cuando estas dos cosas eran. Lo que se me hizo interesante es que David también hizo lo mismo. Cuando él edificó un lugar para el Señor, él también edificó su casa. En otras palabras, todo eso al resumirles a esto será el año donde Dios está restaurando su casa como algo importante. Pero siempre recuerden esto: cada vez que nosotros damos prioridad, como Salomón y David, les he dicho ese ejemplo, cada vez que ellos daban prioridad a la casa de Dios, sus casas también serán edificadas. Cada vez. Recuerden eso. Él está restaurando, y ahorita vamos a ir, no es mi intención a ir a lo profético, pero ahí está, y no podemos, we can't deny it, no lo podemos negar. Pero comenzamos con esto, Isaías 56, 6 al 8. Y'all give me a thumbs up when y'all got that picture ready for me, okay? Isaías 56, versos 6 al 8 dice: también bendeciré a los extranjeros
que se comprometan con el Señor, quienes los sirvan y amén, quienes los sirvan y amén su nombre. Dice, quienes lo adoren y no profanen el día del descanso, quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Esto es algo interesante, un pasaje también conocido. Jesús repitió este pasaje en Isaías, lo repitió cuando él estaba en la tierra. Es más, espero que en estos primeros momentos darles el entendimiento de verdad porque Jesús estaba indignado, enojado con el templo. ¿Por qué sacó los vendedores? Dirán, pues es fácil porque estaban vendiendo. Pero hay algo más profundo que encontramos aquí. Es algo interesante que al mirar esta tema de la casa de Dios, no sé si Jonathan, en un drawer over there hay un talit, si me lo puedes traer, por favor. Y les quiero decir rápidamente, no puedo ir por todos porque sería imposible. Pero siempre quiero que tengan esto en mente. Por toda la Biblia, Dios siempre ha apartado un lugar para que el pueblo se reúna con él. Siempre. ¿Ok? Es algo interesante. Thank you. Es algo interesante, pero a través. Vamos a iniciar. El jardín del Edén era un lugar para reunir, no solamente para crear vida, pero para que Dios pudiera tener comunión con su creación. Desde el principio. La arca de Noé, ¿qué era? Era un lugar para que los que entraran ahí fueran salvos, pero fueran reunidos. Y es una vez más, es difícil negar el simbolismo que encontramos en la arca, arca del pacto, y aún otra vez la iglesia que Jesús estableció. Seguimos. Abraham lo sacó de su tierra, de su familia parentela, para llevarlo a ¿dónde? A Canaán, el lugar donde iba a estar la tierra prometida. ¿Para qué era? Para apartarlo de allí, para tener un lugar para allí su pueblo congregarse y alabarle y tener comunión con el Señor. Moisés al igual, se estableció el tabernáculo en el desierto. ¿Para qué? Para reunir. La palabra de Dios nos dice que los tribus estaban alrededor de ese tabernáculo completamente. Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Todos estaban ahí, ¿verdad? Los levitas alrededor del tabernáculo. ¿Para qué? Para todos estar ahí. El mensaje que prediqué la semana pasada era de sonar la alarma. Y hicieron 2 trompetas de plata. Y eso era para sonar y darle instrucciones al pueblo a cómo moverse, a quién moverse. Uno era para líderes, otro era para todos. Otros toques de las trompetas eran para marchar, juntarse. Otro era para unirse en la puerta del tabernáculo. ¿Qué estoy diciendo? En todo Dios ha hecho un lugar específico para siempre unir a su pueblo. Para el tiempo de David también se nos olvida esto a veces cuando se habla del tabernáculo de David. Pero ahí está eso en Hechos. Ahorita vamos ahí, no se adelante. Pero en Hechos es interesante que menciona el tabernáculo de David, la casa de David. Y ahorita les doy significado. Para Salomón era el templo hermoso, era de gran lujo, ¿verdad? Era el lugar, ahí es donde entramos en Segunda de Crónicas, muy hermosos pasajes, los sacrificios. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Orates a mí pidiéndome que mi nombre estuviera aquí. Eso fue algo que Dios quiso hacer con su pueblo. Es algo que Nehemías, después del tiempo de Salomón, usa esta misma referencia.
que Dios buscaba un lugar donde poner su nombre. Y eso va de Nehemías, va para atrás a Salomón, que él está orando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el nombre allí? El nombre de Dios significaba el sello de Dios diciendo, ahí voy a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque aunque Salomón levantó 20,000 sacrificios y otros miles de esto y otros miles, y eran de 21 días, 23 días, al final todo eso no importaba si Dios no pusiera su presencia ahí. Por eso es la importancia. Ahora, por eso siempre en el tiempo de Nehemías, que era el propósito, sí, de armar las puertas y los muros, las paredes, con el propósito de establecer de nuevo el templo. Eso era el propósito. Y miramos eso en las cartas de los mensajes de los profetas, que era algo que siempre había algo, siempre querían tratar de reconstruir. No quiero ir mucho más en eso. Herodes también edificó el templo para pacificar a los judíos, pero la verdad era el templo para él, para decir, mira lo que yo hice. Cálmense, les voy a dar esto, voy a decir que es su templo, pero de verdad va a ser otro edificio que yo hice. Ahora, vamos a ir. Jesús, el aposento alto. No nos dice dónde estaba, claro, en Jerusalén, Monte de Sión, pero era tan específico que simplemente nos da aposento alto, un cuarto en lo alto. En otras palabras, un cuarto de una planta segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era algo común. ¿Por qué no nos da el nombre y detalle? Porque era algo común para ellos. En English, it's the upper room. What upper room? ¿Qué? ¿Cuál? Ellos sabían. ¿Qué es mi punto? Él tenía un lugar donde se apartaba con ellos. Era el lugar donde ellos fueron a comer en la última cena, antes de su sacrificio. Él tenía un lugar donde apartarse. Ciempre tenía un lugar. Y hay muchos más. Monte Sinaí, Hebrón, las ciudades de refugio, las seis ciudades que Dios estableció. El lugar donde Jacob oró. Hay tantos lugares específicos donde Dios les decía, vayan aquí, ahí voy a estar con ustedes. ¿Qué es mi punto de todo esto? Es que este año nos muestran que Dios quiere hacer algo con su casa. En otras palabras, establecer de nuevo la importancia. ¿Por qué digo esto? Porque los últimos 2 años, el ataque, dirán, el mundo ha sido la economía, y quizás hay cierta verdad sobre de eso. Hay una caída de la economía que muchos están mirando. Este pleito que está brotando ya está con Rusia y Ucrania. Es algo que la verdad es profundo de todo eso, es que Rusia hizo la decisión de apartarse del dólar, del dólar que es fuerte todavía, y su plan es de ya no usar el dólar, y su plan es de completamente hacer su propia dinero. Y eso China ya lo hizo, otros países, incluyendo Brasil y otros países latinoamericanos, ya lo hicieron. ¿Qué va a suceder cuando las personas comienzan a decir, ya no vamos a usar el dólar, ya no se va a usar por todo el mundo? ¿Qué es lo que sucede? Lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en México, que el dólar ya no va a valer tanto. ¿Amén? ¿Qué es lo que está pasando? El ataque puede decir económico, puede ser, pero al final es en contra de la iglesia. La palabra de Dios nos dice, hemos predicado esto muchas veces, todo lo que puede ser estremecido o movido será movido, para revelar que no puede ser conmovido. Y lo que ha pasado es que, les digo una estadística que es impresionante. Usted sabe que en los últimos 2 años, una iglesia en 5 ha cerrado. Una iglesia de cada 5, una iglesia cerró.
Antes había iglesias abriéndose. Hay denominaciones como la denominación de los bautistas, que ha sido una de las más grandes desde los 1900. Una de las denominaciones más grandes por todo el mundo. Ustedes saben que tienen más edificios, les he dicho, que pastores. Y no se vaya a apuntar si Dios no le dice, ok. Pero usted sabe que ellos no saben qué hacer con tantos edificios. Que están dando edificios. En serio. Dando edificios. Porque no saben qué hacer con tantos. So alguien más va y recibe ese templo sin llamado, sin nada. Tengo iglesia, soy pastor. Wrong. Teniendo un edificio no te hace pastor. Okay. El llamado es lo que te hace el pastor. Praise God. Ok. Eso es lo que les digo. Les dije unos meses atrás, la mega iglesia se ha anunciado, ya no va a existir, ya no existe. La mayoría ni pienso que han llegado a los 50%. En otras palabras, si tenían lugar para 10,000 personas, ni han llegado a los 5,000 todavía. Pero no funciona tampoco, no nos ayuda que pastores en los últimos 2 años, pastores de la palabra de Dios, han salido y han dicho, todo pastor que abre su iglesia, y nos han dado. Son irresponsables, no tienen amor, no tienen respeto, on and on and on and on. Tampoco eso ayuda. ¿Qué es mi punto de todo esto? Es que Dios quiere una vez más una casa que Él estableció, que es la iglesia, para reunir su pueblo, para que Él pueda convivir y tener comunión con ellos. Les envío, vamos a brincar a Hechos, y discúlpenme. Hechos capítulo 15. Esto se me hizo muy interesante. Hechos 15. Hechos 15, verso 13 y 10 al 18. Hechos 15, verso 13. Dice, cuando terminaron, había una conversación, lo pueden leer en otro tiempo, una buena conversación. Había algunos que no querían que los gentiles, si eran para ellos querían que fueran judíos, no tanto cristianos. Y creían que solo así Dios se iba a mover. Los discípulos comenzaron a tener una conversación al decir, recuerden cómo Dios se movió de una manera muy especial aún con los gentiles. Les quiero decir que gentiles no es una raza, no es un país. Esa palabra original simplemente significa un pueblo. ¿Qué pueblo? Un pueblo que no es judío. A veces pensamos que son gentiles, son primos de los filisteos. No necesariamente. Esa palabra simplemente en lo griego significa otro pueblo que no es judío. ¿Ok? Hay una conversación, buena pasajes para liderazgo, que si es posible hablar sin enojarse y argumentar. Porque cuando uno hablaba, daba su punto y luego aquí miramos, Pedro habló, Santiago, que era el medio hermano de Jesús, habló y aquí está. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Escuchen bien. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas dijeron. Esto nos conecta con Isaías 56. Si piensa que no tengo rumbo, sí tengo rumbo. ¿Ok? No estoy siguiendo ardillas todavía. Dice, como está escrito, escuche bien, después yo volveré a restaurar la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré.
para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, personas que no son judías, todos los que he llamado a ser míos. Escuche bien, incluyendo los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho tiempo. Moisés hay una foto que tengo del tabernáculo de Moisés. No son las mejores cualidades porque siempre es como una foto o algo así. Pero hay una foto del tabernáculo de Moisés que estuvo en el desierto. Ahí usted está mirando todo el borde. Nadie, los sacerdotes adentro estaban. El tabernáculo, recuerden, representando a Jesús, tenía una puerta, aunque no está ahí pintada, pero era una puerta, solo una puerta significando el camino, right? Todo lo que encontramos aquí nos da una ilustración o simbolismo de Jesús, el Mesías, y la función de nuestro Salvador. Ok, aquí está el tabernáculo. ¿Por qué aquí no dice? ¿Por qué aquí no dice? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué en Hechos no dice, Él va a levantar el tabernáculo caído de Moisés? ¿Por qué aquí no dice, voy a levantar el templo de Salomón que Él me edificó? ¿Por qué no dice, voy a levantar el jardín del Edén si era un lugar hermoso? ¿Por qué no dice aquí, voy a una vez más darles un Canaán y les voy a dar una tierra prometida? Esto me hizo pensar, ¿por qué la casa de David? Dirán, no, pues iba a levantar, pues ya Jesús, en este tiempo de Hechos, Jesús ya vino, vivió, matado, resucitado y ascendió al cielo. Está en el lugar a la derecha, a la diestra de Dios. ¿Amén? ¿Por qué es interesante? Pero aquí les voy y tengan en perspectiva que esto es para la casa. Now go to the next picture. Dentro de estas cortinas estaba esto. Estaba la arca del pacto. Pueden mirar atrás en esa carpa. Y luego los sacerdotes. Ahí estaba el altar, ahí estaba parte de lo que hacían y luego lo presentaban ahí. Pero todo esto que están mirando aquí, incluyendo lo que está debajo de esa carpa, es la arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Esta es la razón por qué Dios no quiso levantar esta casa, ni el templo de Salomón, sino el del templo de David. Now go to the next one. Porque esto, perdón, pero esta es la mejor. Había otras, pero no me gustaron. La palabra de Dios nos dice que David, cuando tuvo su error de la primera vez traer la arca del pacto, hablamos de eso en mucho detalle en un miércoles interactivo. Por eso es importante siempre estar mirando. Hablamos específicamente del error que tuvieron y cambiaron. Escuche bien. Este es el tabernáculo de David. Mira la diferencia. En el tabernáculo de Moisés, los sacerdotes eran los que estaban adentro, todos los demás afuera. Los tribus afuera rodeando, pero no adentro. La audacity de la fe de David no deshizo el tabernáculo de Moisés. La Biblia nos dice que estaba en otra ciudad y que allí los sacerdotes seguían sus ritos y sus sacrificios. Escuche bien. Pero David sacó el arca del pacto del tabernáculo de Moisés, lo puso en una montaña y abrió las carpas o las paredes de la carpa. Escuche bien, para que todo el pueblo pudiera mirar y acercarse a la presencia de Dios. Aquí puso los levitas. Los levitas acampaban, eran los que estaban alrededor del tabernáculo de Moisés en el desierto. Y luego los tribus. Cuando se llamaban, los levitas ya estaban ahí. Eran los sacerdotes. Aquí lo que hace David es, él llama a algo completamente diferente.
En vez de hacerlo en cada celebración que tenían, David dijo, aquí vamos 7 días a la semana, 24 horas al día, se va a alabar al Señor. No lo vamos a hacer por costumbre, no lo vamos a hacer porque es tiempo de la celebración, es tiempo de... Allá se va a hacer los sacrificios, allá se va a quemar los sacrificios. Pero aquí, en esta montaña, se va a alabar al Señor. Yo te quiero decir, iglesia, que cada vez que personas pasaban allí, no tenían que estar con la duda que está pasando allí. No estaban con la duda, ¿a dónde fue mi sacrificio? No estaban con la duda, a ver qué está ahí adentro. David lo puso en el monte de Sión, lo puso allí junto a Jerusalén, la ciudad de Dios, el lugar donde Dios dijo, aquí voy a poner mi nombre. ¿Y sabe lo que hace? Abre para que todos puedan mirar. Y esto es para mí impresionante. Por eso él dice, voy a levantar la casa caída. Estaba diciendo tabernáculo de David, porque este es cerca de lo que yo estoy diciendo. Mi imaginación es lo que Dios está haciendo. Voy a levantar este tabernáculo porque este representa lo que siempre querían Isaías, que fuera una casa para todos. ¿Están conmigo? Ahora, les dije algo y gracias a Dios que me recordé. A veces les digo y nunca regreso. Esta vez sí regreso. Ahora entiendan un poquito más de por qué Jesús se enojó tanto. Porque estaban vendiendo, sí, lo cierto, pero también fuera sacado a los judíos que estaban comprando. ¿Ok? Sí estaba enojado. Él dijo, han convertido esta casa de oración a un ¿qué? A den of thieves en inglés. O sí sé lo que quiero decir, pero en español, ¿cómo? Ok, de ladrones, right. Él dijo eso, sí estaba enojado con ellos. Pero en el Antiguo Testamento, escúchenme bien, ustedes saben que él se enojó más con los sacerdotes que con el pueblo por no dar sus diezmos. Escucha bien. ¿Por qué? Porque el sacerdote aceptaba el diezmo y él se enojó con ellos por no aceptar el diezmo completo. Él se enojó con ellos. Jesús se enojó con los sacerdotes por convertir la casa a una cueva de ladrones, pero también se estaba enojando con el pueblo, porque el pueblo no quería hacer su parte. Recuerden lo que dije al principio. La alabanza y el sacrificio nunca es separado en la Biblia. Nunca es separado. El que dice, quiero venir a alabar y no sacrificar, eso no es una adoración aceptable. Siempre nos sentimos 100%. Personas me han dicho, ¿ya te sientes 100%? Man, tengo casi 48 años. Yo pienso que los 100%, sentirnos 100%, lo dejamos en los 30, ¿no? Algo así, no sé, no estoy profetizando. I don't know. ¿Ya te sientes 100%? I'm overweight. I'm not 100%. So keep that up for me. So muchas veces miramos que el pueblo quería, ¿saben qué? Es mucho trabajo de crear y apartar un cordero. Mucho esfuerzo de apartar un cordero para ofrecérselo a Dios. ¿Saben qué? Hay un McDonald's en el templo y ahí vamos a comprar algo. Ahí vamos a conseguir el diezmo. ¿Y saben qué? El diezmo solamente nos va a costar 99 centavos y nos dan un juguete también. ¿Estamos aquí? Dios estaba enojado con todo el proceso, no solo con los sacerdotes, pero también por el pueblo. Una vez más cayendo en la misma cosa, que estaban dando algo, pero su corazón no estaba allí. Porque él no dice, voy a levantar el templo de Herodes, porque el templo de Herodes ya tiene nombre, Herodes. Pero este tabernáculo, esta casa, otra cosa, la razón que traje esto, este se llama, a ver, díganlo fuerte, ¿cómo se llama? Asa. Cuando lleguen al cielo, John Hagee, mi hermano me mandó esto, dijo, gracias por enseñarnos. John Hagee dijo una ilustración muy, muy curiosa, chistosa, porque dijo,
él le dijo a su iglesia, dijo, qué vergüenza, dijo, será cristianos llegar al cielo sin saber lo que esto es. Y van a decir, mi pastor no me enseñó. Por eso me da gusto que la mayoría dijo un talit, porque van a llegar al cielo, van a mirar a Jesús con su talit y van a saber lo que es. Amén. Ya estamos ganando. Praise God. Esto aquí es un talit que dice la Biblia que era el trabajo de Pablo. Carpa. Talit. Talit es una palabra que significa una carpa pequeña. ¿Qué es eso? Es una carpa grande. ¿Qué los conecta? ¿Qué dijo Jesús? Tú no hagas lo que hacen los demás, que elevan su voz y levantan sus manos para que todos lo escuchen. Tú vete a tu carpa, cierra la puerta. Eso es lo que estaba hablando. Regresa a tu casa. Talit, carpa. Les quiero decir que este año tiene que ser el año. Y por favor, esto no es para que es para todos. Tenemos que regresar a poner no solo la iglesia un edificio, pero la importancia de estar en la presencia de Dios y regresar a este momento en la historia de David, que él dijo, ¿saben qué? Si lo más es algo tan fácil, si lo más importante es la arca del pacto y el pueblo no se puede acercar, ¿por qué no la saco? La pongo en un lugar alto y pongo levitas aquí que siempre adoren, y para que el pueblo, cuando estén pasando angustia, miren al monte, al que creó los cielos y la tierra, y diga, miran, están alabando a Dios. La presencia de Dios aquí está en medio de nuestro pueblo. Todo va a estar bien. Tenemos que regresar a mirar la casa de Dios como algo importante, no solo como una organización, no solo un lugar donde vengo cada domingo, sino la casa de refugio, de sanidad, de oración para todas personas. Eso es lo que Dios quería. Tenemos que regresar a no decir, tengo que servir, sino tener la actitud, qué privilegio me da Dios de servir en la casa de Dios. Nosotros pues tenemos que alejarnos de esta mentalidad que esta es mi casa. Pues yo pago mis diezmos, pues eso no es una membresía de la Sam's Club. Eso es de Dios y para Dios. Es tan misericordioso que Él, lo que le dijo al pueblo cuando dijeron, queremos nuestro propio rey. Recuérdense eso. ¿Y qué les dijo Dios? Mira, ¿estás seguro? Porque va a venir un rey y te va a quitar todo. No importa, queremos ser como los demás. Podemos tener un Dios como Saúl y todos los demás. Pero saben, es tan hermoso que nos dice, ¿sabes qué? 10% de lo que ganes. Decía alguien casi en lágrimas unos años atrás, dijeron, pastor, más te quiero decir algo. Le dije, ok. Hey, no he trabajado en 2 o 3 meses. Discúlpame que no ha dado nada. Le dije, yo ni cuenta, si no me dices, yo no sé. En serio, porque estabas hablando de diezmo y pensé, me está hablando a mí porque no ha dado en 3 meses. Eso es cierto, sucede. Alguien más que amábamos y seguimos amando bastante, buena familia. Estuvo 2, 3 meses con nosotros, años, todavía estamos en otro edificio. No lo miramos. Comenzamos a hablar, cambiaron números, no nos miramos, no, cartas, llamadas, nada, hasta al final una de las familias de la iglesia se lo toparon. Hermanos, ¿cómo están? Me dieron su número. Le hablé. No, ya no regresé. Le dije, ¿por qué, hermano? Porque usted sabe que yo no doy mis diezmos y usted habló de los diezmos. Hermano, yo ni cuenta, me acaba de decir que no da. Y voy a renunciar aquí en mi iglesia y regreso a su iglesia. No. Si ya se comprometió allá, siga. Lo único, un favor le pido. Sí, pastor, cualquiera sea. Que no se vaya de ese pastor como se fue conmigo. Sea fiel allá. ¿Qué es mi punto de todo esto? Y metió el diezmo. No. Mi punto es esto.
es que simplemente Dios es tan bueno con nosotros y tenemos que volver. Yo doy y no tengo que, yo doy y no tengo que ayudar, yo doy. Esa es la casa de Dios y tenemos que regresar una vez más a que es un privilegio. El salmista dijo: prefiero estar en la corte como un portero en la casa de Dios que estar en cualquier otro lugar. Eso era el sentir. ¿Saben qué? Vamos ahí. Salmos 84. ¿Están conmigo? Último pasaje porque ya... Con esto termino. La semana que viene, por favor, venga y mete a alguien. Vamos a hablar más en profundo. Dirán: esto fue un estudio. Pues es un estudio que él ya sé. Vamos a aprender, amén. Fácil es predicar, gritar y hacer todo eso, pero diferente es cuando podemos ser instruidos por la palabra de Dios y crecer nuestro fundamento. Salmo 84. ¿Están ahí? Hermoso pasaje. Dice: qué bella es tu morada. Está hablando de la casa de Dios. Qué bello es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Escuche bien ahí. Este grito que está hablando no es un grito de júbilo. Hay una gran distinción. Un grito de júbilo es de júbilo. Lo que él está hablando es esto: un grito de dolor. So él no está diciendo estoy un grito de alegría por estar en la morada de Dios. No, está angustiado queriendo estar en la casa de Dios. El precio que él está disponible a pagar por simplemente estar en la presencia de Dios. 3. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi rey, mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa. Está hablando de los pajaritos. Qué alegría para el que puede vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Que la alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias del otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se representará delante de Dios en Jerusalén. Oh Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y aquí regresa en el verso 9, regresa a donde él comenzó los primeros pasajes. Dice: oh Dios, mira con favor el rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Este es el sentir. Dice aquí, los descendientes, estoy batallando, aquí tengo los cheaters. De los descendientes de Coré. ¿Quién era Coré? ¿Quién era Coré? Escuche bien. Esos son los hijos de Coré, la descendencia de Coré. Van a mirar por qué corazón tiene de alabar. Coré fue aquel que levantó como 250 líderes en contra de Moisés. Dios se enojó con ellos y los juzgó. En otras palabras, los mató. Pero dice la Biblia, menos los hijos de Coré. Ahora, esa descendencia de Coré
Ahora tienen ellos un diferente corazón y perspectiva a Dios. Que aunque sus padres rebelaron en contra de Dios y Dios les quitó la vida, escuche bien, no están amargados, no están enojados. Ahora ellos están llenos de gratitud y agradecimiento que ellos pueden servir en la casa de Dios, que están anhelando estar en la casa de Dios. Yo te quiero desafiar en esta mañana. Si no hay un deseo por estar en la casa de Dios, yo pienso que tenemos que regresar allí. Yo no sé qué nos ha quitado ese aliento, no sé qué nos ha quitado ese ánimo, pero tiene que llegar algo a nuestra vida de una vez más regresar a honrar la casa de Dios por lo que es la casa de Dios, la casa para venir a adorar, la casa para todas las naciones. En otras palabras, la casa de aquellos quebrantados. Aquí es tu casa. Aquellos que han batallado en la vida, aquí es tu casa. Los que están enfermos, esto es tu casa. Los que han pasado divorcio, esta es tu casa. Los que han pasado una pérdida, esta es tu casa. Es la casa de Dios para todos. Él siempre tenía este corazón. Esto es para todos. Ahora saben por qué Jesús volteó las mesas y sacó a todos con chicotes. ¿Por qué? Porque dijo, esta no es mi casa. Hay algo más que no les he mencionado. Porque cuando él fue a ese templo de Herodes, estaba dividido la corte. Esto es para los judíos, esto es para los gentiles, esto es para las mujeres y esto es para los demás. Imagínense cuando Dios en el cielo a través de Isaías dice, mi templo será una casa para todas naciones. Y cuando él baja en la persona de Jesús y entra al templo y mira los bautistas allá, los pentecostés acá, y luego le agregamos no solo pentecostés, los santa pentecostés, Presbyterian, Methodist, non-denominational. Pastor Daniel Dávila lo ha hecho tanto menos. Dijo, ¿qué iglesia eres? Le dije, we're non-denominational, sin denominación. Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Le dije, no. Es un pentecostal camuflajeado. Me describió bien feo. ¿Qué pensaría el Señor si caminaría por sus casas en este mundo y nos encontrara adorándole como las descendientes de Coré? Nos hallara, dijo el pastor Rafael Holland en un libro que él escribió, dijo, a veces nuestras denominaciones hacen un puente, pero un puente que nadie se puede subir. Dijo, eso no es de Dios. Me impresionó tanto eso. Te quiero decir, somos un puente para llevar personas al Señor. Pero qué chiste si no se pueden subir al puente para llegar. Esta casa será la casa de Dios. Se predicará la palabra de Dios con la meta de alabarle a Dios con libertad, con la meta que sea para toda persona. No importa qué raza, no importa qué denominación. Para eso sufrieron los discípulos, los profetas que nunca alcanzaron a ver, murieron nunca alcanzando a ver lo que nosotros tan fácilmente hacemos a un lado. Tan fácilmente se nos ha olvidado que es casa de Dios. En las siguientes semanas, póngase de pie. En las siguientes semanas voy a hablar de la casa de Dios. Voy a hablar de nuestras casas, nuestros hogares. Y con mi meta es que podamos una vez más reintroducir la importancia de la casa de Dios y de estar en el lugar donde Dios nos quiere para reunirnos, para que Él esté con nosotros. Pero también cómo es que podemos darle importancia y prioridad a la casa de Dios, pero al mismo tiempo vivir en una vida de nuestro propio hogar también siendo edificada. Porque ¿qué será de tener templos grandes y hermosos
y nuestras casas en ruinas en nuestro hogar. Dios no es un Dios así. Dios dice, Salomón dijo y David dice, cuando levanté los templos, también terminé mi palacio. Yo quiero decirle, cuando pongamos enfoque en la casa de Dios, también Dios te va a dar la herramienta y la materia para edificar tu hogar y que esté saludable también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?